Antes de mi comentario, yo quiero recordar un hecho que pasó un 6 de noviembre aquí y que caracteriza muy bien la esencia del pasado en las instituciones que no se desenvolvían. Incluso uno de esos poetas de la era de Trujillo lo sistematizó diciendo: 6 de noviembre ocurrió que un carro negro con 7 gantes llegó a Santiago y al Royal se dirigió como grandes personajes, demostrando hacer su viaje con fin de investigación, dándole cursos a acción que era todo un camuflaje. Y se produjo un 6 de noviembre la mayor acción que desafiaba a la autoridad de la dictadura, organizando un robo en el banco que en Santiago, Royal Bank de Santiago, existía. Amarraron a el personal, custodiaron el local y se llevaron todo el dinero que encontraron ahí. Efectivamente, creó una conmoción nacional. Nunca se había producido una acción así en la dictadura. Y en 48 horas estaban detenidos. Lo trasladaron a Santiago a los 6. Y en Santiago el tribunal lo condenó a 30 años. Y ustedes saben lo que pasó al otro día de la condena, 30 años. Que el general Ludovino Fernández, que era el jefe del puesto militar de Santiago, al otro día de la condena sacó a los presos de la fortaleza para comenzar a ejecutar la condena de 30 años de trabajo público y los llevó al estadio del Cibao, a ese estadio de las Águilas del Cibao lo llevó y lo puso a trabajar. Y había mucha gente que fue a ver esa ejecución del primer día de una condena de 30 años a trabajo público. Y Ludovino lo puso contra la pared, los metralló a todos y los mató. Cuento esto como una muestra hoy de la institucionalidad de la Constitución, de cómo fue ese tratamiento constitucional, que hasta en un día dedicado a ello se cometió una atrocidad como esa, con la mayor naturalidad y con el apoyo en la época de destacar como algo positivo aquel crimen brutal. Realmente la Constitución ha sido un pedazo de papel. Yo recuerdo a Balaguer diciendo eso. Es decir, no ha habido el respeto que debe tener la Constitución para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en un régimen supuestamente democrático. Y yo quiero plantear el problema con este recuerdo del 6 de noviembre, porque por mi comentario acerca de la integración de las Fuerzas Armadas en los cambios que hay que producir, yo me encontré con un veterano ayer que me dijo: oye, tú sí jodes con las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que tú tanto insistes? Deja esa vaina quieta, que ahí las cosas no caminan como tú dices. Y me sorprendió que a estas alturas del juego yo encontrara una persona que a un comentario como el que yo hago, en cierta medida me he convertido en un vocero de los intereses que yo creo básicos de las Fuerzas Armadas, me tratara de esa manera. Y por eso recuerdo esa ejecución de un 6 de noviembre con esta brutal respuesta que me da alguien que oyó mi comentario. Señores, la Constitución es el conjunto de reglas que expresa el sentimiento de los que mandan. Por eso, muy buen comentario de Nieve explicando cómo los conservadores con Santana a la cabeza impusieron que ese mecanismo estuviese bajo el control del jefe en una forma abierta en el artículo 210. Y efectivamente, eso ha sido la Constitución, un instrumento para los que mandan. Nunca ha sido efectivamente la expresión de derechos que todo el mundo respeta, porque nuestra institucionalidad no ha tenido esa fuerza de hacer que la gente, no importa la categoría que tenga en la estructura pública, respete. Ahora, yo quiero expresarle que como parte de eso yo creo que fue el efecto del que me sale en la calle criticándome por yo dirigirme a las Fuerzas Armadas. Y entonces quiero repetir eso. Todas las instituciones tienen que estar reglamentadas en las fuerzas, en las instituciones que dice la Constitución.
que tiene el país. Todas tienen unas reglas de juego. Y cada funcionario de alguna envergadura, cada ministro, debe tener presente las orientaciones que para el ejercicio de su cargo se establecen, sus límites y sus funciones, para que sujeta a ella pueda cumplir con la acción de traducir esas guías en su práctica y en su servicio. No es común. La mayor parte de nuestros funcionarios no conocen la Constitución. Y ese hecho yo he tratado de reforzarlo pidiéndole al gobierno que publique el programa de gobierno con lo que él se ganó la mayoría del voto que lo respaldó. Porque ese programa fue elaborado sujeto a los límites que la Constitución establece para cada área o cada ministerio. Pero ese programa no se imprimió, lo conoce solo muy poca gente y yo supongo que mucho menos tienen presente la definición de lo que en ese programa existe para el área donde él trabaja. Y eso es uno de los fundamentos por los que la institucionalidad en este país no es una guía, sino ha sido simplemente un instrumento manejado a conveniencia. Ahora, con esta apertura a la democracia que representa la democratización de los medios de comunicación, en esta época donde hasta en Estados Unidos se está moviendo una disputa para verificar el valor que tienen los preceptos constitucionales, en esta época hay que pensar en un día como hoy, no solo tener la Constitución que queremos, sino asegurar que toda la estructura del poder se va a guiar por esa Constitución y que usted tiene en ella el mecanismo para reclamar frente a cualquier abuso de que sea objeto y que usted va a encontrar una institución que le va a hacer caso y lo va a proteger. El ejercicio de una Constitución, la práctica de respetarla, es la base en esta época de la paz social. Porque uno vive lleno de conflictos. Y en ese proceso, usted tiene un límite para reclamar sus derechos y tiene cosas que usted no puede hacer, aunque tenga razón para reclamar, pero hay prácticas que usted no puede llevar a los hechos, ignorando sus funciones ni el papel del orden que representa lo establecido en la Constitución. Por eso la labor educativa mayor que podemos tener nosotros es masificar el conocimiento de la Constitución. Es dedicar un amplio esfuerzo público para que se conozcan en cada área sus derechos. Yo quisiera ver a todos los ministros asumiendo como una necesidad frente al pueblo lo que dice la Constitución de su tarea o la que dice su programa con la que llegó al poder sobre sus funciones. Que la gente se compenetre con lo que tiene que ser la guía y que el propio ministro la tenga presente. Porque yo sé que el grueso de los funcionarios ni le importa la Constitución ni conoce el programa con lo que llegó al poder. Tiene una experiencia práctica de ejercer el poder para aprovecharlo. Predomina en este país la misión personal en algunas áreas, porque en otras no. Patricia hacía un comentario de la declaración del ministro de Agricultura, del programa con lo que él está planteando resolver una cuestión de su área de responsabilidad, que es asegurar una oferta alimentaria a tiempo y a bajo costo, diciendo lo que él asume y hace. Él está cumpliendo con eso. Hay algunos funcionarios que tienen realmente conciencia de su deber y que están involucrados en cumplirlo, pero el grueso de los funcionarios de nosotros no ha leído la Constitución, no es verdad que la conocen, y en el ejercicio de sus funciones trabaja con su memoria, con lo que él vio en otros, con el impacto de una cultura que todo el mundo asume ha estado bajo el predominio del autoritarismo y de la centralización del poder. Yo creo que estamos en el tiempo de cambiar, que el país tiene que lograr una refundación, un reordenamiento basado en el respeto de los principios y de las normas que regulan la actividad de todos los funcionarios. Que eso está favorecido por una realidad ahora. El presidente ha comenzado con un buen paso en el orden de tratar de entenderse con la mayor parte de los partidos para que su ejercicio corresponda no a practicar el poder porque él ganó y tiene derecho a imponerlo, sino porque él está tratando de construir desde su autoridad y de su responsabilidad una base de
acuerdos, de conveniencia, de coincidencia entre todos, para que la labor de ejercer su autoridad no solo sea de su función, sino que corresponda también a los que deben compartir ese ejercicio de autoridad, los partidos y las organizaciones generales de la sociedad. Esa búsqueda de un entendimiento del presidente con los partidos y con cada uno de los problemas tiene que proyectarse a nivel de la propia práctica de cada ministerio y en la sociedad de las instituciones. El vanguardismo de usted creer que puede salir a la calle, arrastrar a la gente, eso está liquidado ahora porque no hay justificación cuando se ha abierto un espacio para que la tolerancia funcione, para que busquemos entendernos, porque hasta la autoridad central del país está haciendo eso con las instituciones que le corresponden. Sea pues esta celebración del día 6 de noviembre, Día de la Constitución, un espacio para fortalecer la conciencia democrática de todos, pero sobre todo para desarrollar la responsabilidad de los funcionarios públicos, de que ellos sepan que tienen que guiarse efectivamente por la Constitución y que no pueden hacer lo que les convenga pura y simplemente como ha sido la norma. Gracias, Isidro.